Hablamos de ella cuando era un rumor con fuerza y poco después se confirmó. La nueva estación central de Valencia ya está en marcha oficialmente y con muchos detalles a tener en cuenta, también sobre el túnel central, que te cuento en este vídeo. Finalmente, el secreto a voces fue confirmado. La firma Sener Mobility se ha adjudicado el ansiado contrato para desarrollar el proyecto básico e constructivo de la futura estación subterránea conocida como Valencia Central, que se ubicará junto a la del norte y que aunará todos los servicios ferroviarios, alta velocidad, media distancia y cercanías, así como varias líneas de Metro Valencia, disponiendo de 4 años para desarrollarlo y un presupuesto de 30 millones. Transportes espera licitar a final de año el concurso internacional de ideas de la estación subterránea. Hablamos de una estación integrada en el entorno y moderna que dará respuesta al aumento de viajeros y donde el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba la adjudicación definitiva del proyecto básico a la firma Sener Mobility por un importe de 6,1 millones de euros, para lo que esta firma tendrá ahora un plazo de 4 años y un presupuesto de 30 millones para desarrollar un proyecto definitivo para la futura estación subterránea. Una empresa que curiosamente ya diseñó el anterior proyecto con la firma del arquitecto César Portela y que finalmente se descartó al quedar obsoleto tras muchos años a la espera, y que plantea un nuevo edificio articulado en 4 niveles, los cuales, además de contener las instalaciones necesarias para los servicios de alta velocidad, cercanías y media distancia, incluiría las conexiones y accesos necesarios a otros medios de transporte. De hecho, poco antes de saberse que Sener será la encargada del diseño de esta futura estación, la propia empresa filtró en su web el diseño que parece será, al menos, la casilla de salida del aspecto que tendrá el futuro edificio de viajeros, y que enseñamos al detalle en un reciente vídeo. Diseño que no deja indiferentes y que definirá todos los espacios de la estación, adecuándolos a las demandas previstas. Áreas de aproximación al edificio y aparcamiento público, vestíbulo, zonas de espera y de control de accesos, zona de andenes, áreas comerciales y de restauración, equipamientos terciarios o dependencias técnicas. También desarrollará la conexión e integración de la estación en su entorno en todos los ámbitos, urbano, urbanístico y paisajístico, dando especial importancia a los peatones. Recordemos que esta estación central será subterránea y unirá el canal de acceso, cuyas obras se ejecutan en estos momentos en el sur de la ciudad de forma cada vez más evidente, con el túnel pasante, proyectado para dar continuidad a los trenes hacia el norte, lo que supondrá varios hitos para la ciudad del Turia: la eliminación de la estación de Joaquín Sorolla, la conclusión del Parque Central, una vez se acaben todas las obras y se eliminen las vías en superficie, y la conclusión de los servicios ferroviarios en la Nord, ahora finalizando sus tareas de restauración, y además, con la entrada en servicio del túnel pasante, convertirá a Valencia en el epicentro del corredor mediterráneo con los trenes cruzándola, sin cambio de marcha en los trenes como ocurre ahora. Una estación central que, además de convertirse en centro neurálgico del transporte ferroviario de viajeros de la capital de la Comunidad Valenciana, espera convertirse en un hito arquitectónico de referencia en la ciudad de Las Fallas. Gracias a su configuración de estación pasante, los trenes que hagan parada en ella no necesitarán invertir la marcha para continuar su trayecto, atravesando Valencia de norte a sur y viceversa, sin realizar maniobras, en lugar de como sucede actualmente en Valencia Nord o Joaquín Sorolla, con sus vías configuradas en fondo de saco. Además, el emplazamiento subterráneo de la nueva estación optimizará su encaje en el futuro Parque Central, integrándola plenamente en la estrategia de movilidad de la ciudad, tanto a escala urbana como metropolitana. Pero para que la nueva gran estación sea una realidad y dé el servicio pleno que se espera, necesitará de los avances también de la otra gran obra ferroviaria de Valencia, que arrastra años y años de retraso, el túnel pasante, que según las previsiones de demanda del corredor mediterráneo que maneja el Ministerio de Transportes, sería imprescindible para que esté en servicio en 20 años para mejorar el transporte de cercanías, con una captación de pasajeros estimada en 15.600 viajeros día, una cifra similar a otros medios de transporte público, y aumentando la capacidad de la red, especialmente de la vía de Serrería, que daría servicio al puerto, haciéndola más resiliente frente a incidencias. Un túnel pasante
que atravesará la ciudad de Valencia por la Gran Vía Marqués del Turia y por la Avenida de Aragón, dando continuidad al canal de acceso. Para avanzar más ágilmente en su desarrollo se trabaja en un estudio complementario para prolongar el túnel hasta Albuixec y pasar la Horta, que está protegida y que se ha decidido separar la tramitación ambiental del tramo Albuixec-Castellón, para descongestionar ese tramo lo antes posible. Trámite que se conoció a la vez que el nuevo estudio para la estación central, de lo que informamos debidamente en su momento en sendos vídeos y donde las previsiones que ahora mismo se manejan desde el Ministerio es en tener todo listo en un horizonte aún muy lejano, debido a la gran complejidad de este túnel con la fecha de 2050, si bien no se ha dejado claro cuándo se tiene previsto y en qué organigrama avanzar en las obras de la estación central, aunque se entiende que aún va para largo, debido a lo complejo del proyecto, que contamos en un reciente vídeo y que irá incorporando novedades de forma paulatina. De hecho, recordemos que ya está en marcha la ampliación de Joaquín Sorolla, con la idea de poder absorber los aumentos de tráfico durante los años venideros, que se acrecentarán notablemente con la conclusión del corredor mediterráneo, mientras esperan los avances en la central, es decir, que aún faltará mucho para siquiera empezar a ver obreros y grúas para esa gran obra. Si bien parece que esta vez sí, crucemos los dedos, el proyecto de estación central para Valencia se desencalla y comenzará a coger ritmo pronto, por lo que seguiremos muy pendientes de las novedades, que seguro serán muchas, que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.